¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí con ustedes. La verdad es que hemos tenido unos días bastante intensos, interesantes, tanto en la expo como aquí en redes sociales. Nos han expresado muchas inquietudes, preguntas de gente de los países que nos están visualizando, que nos están siguiendo en esta expo virtual, Epoxy Week. Y lo que pretendemos con estas pláticas es precisamente compartir, asesorar, darles a conocer parte de lo que es la química de los epóxicos, que es bastante grande, que hay muchas aplicaciones que seguramente muchos de ustedes están interesados en desarrollar o mejorar o simplemente conocer. Eh, Fusion Epoxy es una compañía que se dedica a formular con materiales de resinas ACH. El primer día vimos las materias primas, la gama completa de productos que manejamos y que van para cada uno de los sectores. Así que sigamos con estas pláticas. Les agradecemos mucho su interés. Al final de la Epoxy Week vamos a contestar muchas preguntas, muchas inquietudes que hemos recibido y que la verdad es que nos da mucho gusto porque eso significa que la gente les hemos despertado esa curiosidad por los epóxicos. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema también muy interesante y que está creciendo día con día porque los requerimientos de las fábricas, de los almacenes, cada vez son más exigentes y piden que sean pisos monolíticos, pisos industriales de alta resistencia química o resistencia mecánica, que sean sanitarios, o sea, que no desarrollen bacterias, que sean monolíticos, que tengan resistencia al agua o a las grasas o a no sé qué tantas sustancias químicas que a veces los pisos de concreto reciben y empiezan a deteriorar el piso de concreto conforme va pasando el tiempo y bueno, pues, se llegan a agotar y hay que nuevamente poner otro piso de concreto. Bueno, la solución es poner un piso epóxico. Sin embargo, también en el medio hay muchos que lo aplican, ya sea porque no utilizan los productos más adecuados o no los aplican de manera correcta o el proceso o no recomiendan los más adecuados. Entonces, el consumidor final se lleva la decepción de que los pisos epóxicos no funcionan o no sirven o no tienen las especificaciones que necesita. Así que vamos a hablar de los pisos epóxicos formulados por Fusion Epoxy y utilizando las materias primas de resinas ACH. Bueno, un piso epóxico es un recubrimiento que eh, nos va a permitir decorar, pero no es solamente decorar. En realidad, la aplicación principal es proteger tanto el concreto de algunos agentes, agua, aceites de la parte superior o incluso evitar que migre algún aceite, agua de la parte de abajo, del subsuelo. O sea, es una capa que nos va a permitir aislar entre lo de abajo y lo de arriba o viceversa. Los pisos epóxicos son más industriales y comerciales. Y aquí es el primer punto que quiero que entiendan. Los pisos epóxicos son eso, industriales. Por lo consiguiente, no pierden pierden sus características de brillo al paso del tiempo. O sea, no es un piso que va a tener esa apariencia como la ven el primer día. O sea, el piso pierde
su brillo y los pisos también se llegan a rayar. Y se utilizan, como bien lo comento, en la industria, cualquier industria, la industria de alimentos, la industria metalmecánica, embotelladoras, pero también en algunas áreas comerciales, como bodegas, centros comerciales. Cada vez hay más demanda de los pisos por sus características que las vamos a ver en unos minutos. Y la parte B es decorativo. En realidad la parte B, hoy en día se hacen pisos muy decorativos con pigmentos, con cierta creatividad y que son muy llamativos. Cada vez van creciendo esos pisos, pero yo me atrevo a pensar que el 95% o hasta más son industriales y están diseñados precisamente para la industria. Bueno, aquí les presento una fotografía de cómo queda un piso epóxico ya aplicado. Se ve muy bonito porque se acaba de aplicar, porque tiene el brillo, porque incluso la iluminación, el reflejo hace que se vea, que resalte. Pero este piso es recién puesto. Al paso del tiempo se va a rayar, se va a ensuciar y necesita su mantenimiento como cualquier recubrimiento que nosotros deseamos que se mantenga. Vamos a ver cómo llegamos a este piso y de dónde partimos. Bueno, los pisos epóxicos son polímeros. Nuevamente le reitero, la resina epóxica y su agente de curado, que es eh, con lo que vamos a hacer estos pisos, pues son polímeros provenientes del petróleo, los cuales hay una amplia gama de grados, tanto de la resina como del agente de curado. Y entonces lo primero es saber elegir los más adecuados para los pisos epóxicos. En el caso de Fusion Epoxy ya tiene esa selección y nosotros vendemos los productos ya formulados para su aplicación. Sin embargo, no nada más hay pisos epóxicos o industriales, hay otros tipos de otra naturaleza, como los pisos de poliuretano, que es a partir de la mezcla de un isocianato y un poliol, es un poliuretano. También están los pisos de acrílicos, que es a partir del metacrilato, y este es un poquito agresivo en olor, es flamable, pero también existen esos pisos. Cada vez con menor uso, porque además de tóxicos se vuelven muy quebradizos y se fracturan fácilmente. ¿Qué es lo que buscamos de un piso? Que tenga excelente adhesión. O sea, los sistemas epóxicos tienen un muy buen anclaje, pero hay que preparar la superficie. Resistencia mecánica, o sea, lo que es la resistencia a la compresión, lo opuesto a la resistencia a la adhesión, y esta resistencia mecánica, se lo reitero nuevamente, está en función de los agregados minerales que nosotros le incorporamos para que desarrollen esa resistencia a la compresión o resistencia a la abrasión. Obviamente, cuando nosotros o una empresa desea poner un piso epóxico, pues desea hacerlo en los tiempos donde no se está fabricando, a lo mejor en la noche, los fines de semana, los puentes de trabajo. Entonces todos quieren que los pisos queden en 24 horas, 48 horas, y lamentablemente no es el caso de los epóxicos. Los epóxicos se necesitan por lo menos 3 días, va a depender del tamaño, ¿verdad? Pero por lo menos 3 días para que el piso pueda ser utilizado nuevamente. Y hay que ser realistas y no prometer que los pisos son muy rápidos. Los pisos, por muy rápido que sean, necesitan una preparación, necesitan la aplicación y necesitan que curen al 100%. Así que más o menos 3 días es lo que se necesita para aplicar. Lo que mencionábamos, la resistencia química
hay muchas aplicaciones donde necesitan resistencia química y los epóxicos ofrecen esa resistencia química. Incluso hay pisos partiendo de resinas epóxicas no volacas que nos desarrollan una densidad mucho más densa en el polímero y nos hace que el piso tenga mayor resistencia a los químicos. Y los químicos me refiero a los álcalis, como detergentes y ácidos, ¿no? Así que hay muy buena resistencia. Flexibilidad, pues cantidad de aplicaciones que se puede tener los pisos epóxicos. Ahora, lo primero que debemos de entender es los tipos de pisos epóxicos que hay. Puede ser desde un barniz natural, sin color, mezclando parte A y parte B nada más y aplicarlo. Ya con eso tienes un primario epóxico o barniz epóxico natural, tal cual como es el producto, color ámbar, lo aplicas y eso ya te sirve como un primario epóxico. Sin embargo, pues no tiene color, no va a tener la resistencia mecánica que uno desea si es que uno busca la resistencia mecánica. Y aunque va a proteger el concreto, pues es una película y se va a ver como un piso concreto mojado. El otro que es, también lo llaman como piso epóxico, pero en realidad es una pintura, es precisamente las pinturas epóxicas partiendo de una pintura que tenga solvente. Estas pinturas, tú vas a una tienda de pintura industrial y consigues pinturas epóxicas. Sin embargo, tomen en cuenta que la pintura epóxica precisamente es eso, es una capa muy delgada que tiene solvente y que te permite aplicarla con alguna brocha, con aspersión o con un rodillo, pero realmente lo que están ustedes poniendo en el concreto es una capa muy delgada que les va a durar a lo mejor poco tiempo. Y también si el piso tiene cierta textura ya deteriorada, no la va a cubrir. Lo único que van a hacer es pintar el piso de concreto sin, sin corregir las imperfecciones. Eso es una pintura. Como tal, una pintura, pues les va a rendir demasiado. Con una cubeta a lo mejor van a poder aplicar 80 metros o 100 metros cuadrados, dependiendo, pero están aplicando solamente una pintura y mucha gente confunde la pintura con los pisos epóxicos. La pintura epóxica puede ser un complemento de un sistema epóxico, de un piso epóxico, pero también la utilizan como pintura y a veces ahí se confunde. Bueno, lo que sigue es el sello epóxico. El sello epóxico es un sistema que no tiene solvente, es 100% resina y su agente de curado y con algunas cargas que realmente no pasan más allá de un 20% de cargas y entonces podemos decir que nuestros pisos, cuando los aplicamos un sello epóxico, pues prácticamente te da un buen espesor y tiene bastante resina para que quede bastante anclada al concreto y seguramente te va a empezar a cubrir esas imperfecciones. Pero si todavía le ponemos un poquito más de carga, podemos hacer eh, un sistema epóxico, un sello epóxico nuevamente, pero de mayor espesor. Entre más cargas tú le pongas, vas a poder obtener mayores espesores. Bueno, está también el acabado de poliuretano, que mucha gente lo pone al final para mantener ese brillo. Yo les puedo decir que un piso epóxico al paso del tiempo pierde el brillo, se raya, pero mucha gente le pone un poliuretano base solvente en la parte superior para mantener el brillo, solamente para mantener el brillo. Ese poliuretano eh, puede ser del mismo color o traslúcido, que se vea el color del sello epóxico. Otro de los pisos que se utilizan y que los vamos a ver ahorita en unos minutos es la carpeta epóxica. La carpeta epóxica ya es un sistema que viene cargado y saturado de cargas y cargas de
de tamaño de malla, de tamaño de partícula bastante grande. Aquí se utilizan las arenas sílicas. Estas pueden ser desde mallas de 100, 110, que es muy, muy fina, hasta malla de 20, 30. Una combinación para que puedas hacer un piso compacto y que pueda cubrir de manera eficiente. Pero aquí con esta carpeta nosotros podemos obtener espesores mayores de un piso. Básicamente esos son los pisos que hay en el mercado o recubrimientos epóxicos, pero también puede ser la mezcla de cualquiera de estos que acabamos de mencionar, puede ser una mezcla y entonces haces un piso integrado. Bueno, como se los he mencionado, los pisos epóxicos, aunque no son peligrosos, las resinas, aunque no son peligrosas, y los agentes de curado, debemos de utilizar un equipo adecuado, ropa adecuada, ventilación, porque si es una obra ya un piso, vamos a manejar cantidades mayores a cubetas de 20 kilos. Entonces necesitamos un equipo adecuado, ropa adecuada, ventilación y lo necesario para poner los pisos epóxicos. Lo primero que tenemos que hacer, y este es uno de los principales errores que hay por parte de la gente que aplica un piso epóxico, es precisamente la preparación de la superficie. La preparación de la superficie es fundamental para que podamos asegurar el anclaje de nuestro piso epóxico. Si se dan cuenta aquí en la presentación están viendo la aplicación de una muestra, pero se limpió bastante bien. Se utilizó una herramienta para poder generar esos puntos de anclaje, ¿sí? Se utilizan escarificadoras o pulidoras de disco de tal manera que quede bien limpio y que el concreto esté bajo las condiciones necesarias para que nosotros podamos poner el piso epóxico. Si el concreto ya está viejo, ya no tiene las características o se desprende fácilmente, seguramente se va a venir el piso junto con el concreto. O sea, va a adherir al concreto, pero el concreto ya se está cayendo. Entonces, lo primero es tener un concreto que realmente cumpla que todavía tenga la calidad necesaria para poder anclar allí nuestro piso. Así que pueden utilizar cualquier método mecánico o químico para limpiar. Debe de estar seco de preferencia, si es que utilizan los sistemas tradicionales. Aún así, si existiera un piso en condiciones húmedas, pues hay sistemas que curan en condiciones húmedas. Pero ese es el primer punto. Generalmente, la gente que aplica un piso, el 50% de su tiempo, del tiempo de la obra total, lo lleva en la preparación de la superficie. Es ahí donde le tienen que dedicar la mayor parte del tiempo para precisamente preparar el concreto. Imagínense, esta es una muestra, pero si es un área de 200, 500 o más de 1000 metros cuadrados, se necesita equipo industrial para hacer estas preparaciones y garantizar el anclaje. Cero polvo, tienen que limpiar, deben de utilizar una aspiradora después para quitar el polvo, pero debe de quedar tal cual como aparece. Bueno, lo que tenemos que hacer, como aparece aquí en las fotos, como son muestras aquí, están pesando la cantidad entre A y B. Nosotros surtimos ya el producto listo para nada más mezclar A y B, pero también ustedes pueden hacerlo para garantizar que es la cantidad correcta. Esto es muy importante porque, como se los he mencionado, estas son reacciones exactas donde si te pasas más del agente de curado puede traer consecuencias en el desempeño del mismo piso o que tarde más. Entonces aquí están pesando los productos, las muestras que se enviaron. El agente de curado allí es una
amidoamina, se nota por el color ámbar, y se mezcla. Aquí nada más va la resina y el agente de curado y se aplica así como lo estamos viendo con un rodillo. Algunas personas utilizan solvente para que rinda más o que penetre en el concreto, lo cual nosotros no lo recomendamos. El solvente lo que nos va a provocar es imperfecciones en el piso o que tarde en secar. Es mejor utilizar un agente de curado más bajo en viscosidad o utilizar un diluyente en la resina para que el sistema sea delgado, fluido y que puedas aplicarlo. Una vez aplicado el primario, necesitamos que esperar a que empiece a reaccionar y que esté un poquito medio taqui. Para posteriormente, después del primario, agregamos lo que son la mezcla de la resina epóxica, el agente de curado y las arenas sílicas. Aquí es muy importante. Esa parte yo creo que es la más, una de las más complicadas, porque lo que nosotros tenemos que hacer es la mezcla, imagínense la mezcla de la resina, el agente de curado y saturarla completamente para que quede seca pero humectada cada una de las partículas. No sé, a lo mejor unas 10 a 15 veces más que la resina y el agente de curado. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo utilizo 1 kilo de resina y utilizo medio kilo del agente de curado, que es más o menos lo que se utiliza, debo de utilizar alrededor de 12 a 15 kilos de arenas. Pues imagínense cómo lo voy a mezclar. Y esa es la parte más complicada, mezclar esa cantidad de resina y ese agente de curado con las arenas. Lo ideal es utilizar equipo mecánico, obviamente, para poder garantizar esta mezcla. Es importante que las arenas, la arena sílica quede totalmente humectada, porque si no, empiezan allí a generarse áreas donde no va a curar y de allí va a empezarse a desprender y empiezan los problemas graves. Aquí estamos viendo en las fotografías cómo se está aplicando, ya previamente mezclada la arena con la parte A y parte B, y cómo la están llaneando. Aquí es mucha habilidad del aplicador, el saber llanear, utilizan una llana y ahí se la llevan. Esta es una muestra, por lo consiguiente, pues no tienen ningún problema, pero imagínense un área de 200, 500 o 1000 metros cuadrados, pues se necesita mucha gente o se necesitan incluso equipo automatizado para el llaneado. Hay unos helicópteros que se utilizan para esta aplicación. Lo importante es el rendimiento, que vayan avanzando de acuerdo al espesor que van buscando. Pero este es el mortero. Si se dan cuenta, en la parte de abajo aquí está el primario y estamos poniendo el mortero. Es importante que el primario no seque, si no el mortero no va a quedar anclado al primario. El primario tiene que tener, todavía debe estar fresco para que podamos nosotros aplicar el mortero. Ahora bien, aquí estamos utilizando el sistema mortero. En algunas aplicaciones no se necesita mortero, se va del primario directamente al sello epóxico, al de color. Este mortero es para resistencia mecánica, pero en algunas aplicaciones no se requiere tanta resistencia mecánica. Por ejemplo, un paso peatonal, un laboratorio, no sé, un hospital, una bodega que no necesita mucho peso, pues únicamente lo que necesitas es el primario y el sello epóxico, que lo vamos a ver ahorita. Este mortero se utiliza cuando requiere resistencia mecánica, resistencia a la compresión y resistencia a la abrasión. Por ejemplo, si yo tengo un piso de concreto, la resistencia a la compresión más o menos anda alrededor de 250 a 280. Sin embargo, si yo le pongo este mortero,
este mortero epóxico, voy a alcanzar hasta 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que se mide en kilogramos por centímetro cuadrado, tanto la adhesividad como la compresión. Entonces, este mortero lo podemos quitar cuando no se necesite alta resistencia mecánica. Eso ya es a su elección. Bueno, después de el mortero que ya está bien aquí, nosotros ponemos un tapaporo, que también nosotros lo surtimos. Y ese tapaporo es muy importante para poder sellar de alguna manera todos los huecos finos que a lo mejor visualmente no lo puedes ver, pero que va a ser importante recubrirlos para que cuando apliquemos el acabado final se mantenga el mismo tono y que no gastemos más sello epóxico. Entonces, es fundamental el tapaporo. Este tapaporo tiene una consistencia como la manteca y la puedes ir utilizando conforme, con una llana la puedes ir aplicando, así como se ve, o con un rodillo también lo puedes hacer. Es obvio que antes de aplicar el tapaporo, el mortero tuvo que haber curado completamente y esto lo vas a alcanzar después de 12 horas. Va a depender del sistema, ¿verdad? Que utilices. Hay sistemas rápidos, sistemas un poquito más lentos. Bueno, entonces aplicamos el tapaporo y posteriormente ya viene lo que es el sello epóxico. El sello epóxico que no tiene solvente. Sin embargo, aquí también le puedes poner una pintura epóxica si es que así lo consideras, pero les reitero, una pintura, bueno, trae solvente, la capa es muy delgada y al utilizar un sello epóxico eso implica aplicar una capa de 3 a 5 veces más gruesa que una pintura y con el brillo que se tiene. Entonces viene el sello epóxico, tienes que mezclar, aplicarlo con rodillo, con jalador, con llana. Ya aquí depende mucho la técnica y al final meter un rodillo de picos de tal manera que pueda desalojar el aire. El acabado del sello epóxico pues va a depender, puede ser desde liso. Sin embargo, es muy importante mencionar que no son totalmente lisos. A veces se llegan a presentar imperfecciones por el medio ambiente, porque le pasó algo, porque, no sé, algún polvo le cayó. Y entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, que los pisos no tienen acabado automotriz, porque luego se están quejando los clientes finales que no quedó como un acabado automotriz. Nunca va a quedar como acabado automotriz, pero cumplen con las características que uno busca. Entonces ya aplicando el sello epóxico, el cual allí puedes utilizar cualquier color, como en este caso es gris perla, bueno, te va a quedar precioso la aplicación del piso. Y allí termina el proceso. Entonces, resumiendo, ustedes pueden utilizar primario y sello epóxico únicamente para zonas donde no necesita resistencia mecánica, pero sí así resistencia química, apariencia, y sin esta resistencia mecánica, pues metes la capa del mortero. Esa es la diferencia entre un sistema completo con mortero y un simple sello epóxico. Y ya una pintura, bueno, una pintura es otra cosa. Nosotros no recomendamos pinturas, pero hay gente que lo único que quiere es pintar su bodega y también es válido, aunque la vida útil es más corta. El acabado, como les menciono, puede ser liso, puede ser cáscara de naranja, puede ser eh, pigmentado con lluvia de arena, antiderrapante, algo así como las lijas. eh, Podemos darle la textura de lija fina, lija media o lija áspera. Sin embargo, entre más áspero sea el piso, pues va a ser más difícil de limpiar, mientras que un piso liso o cáscara de naranja es muy fácil de limpiar.
Bueno, aquí hay otro ejemplo de ese mismo sistema. Hicimos una lluvia de arena pigmentada y allí tenemos un piso pigmentado, pero con partículas. Pueden poner partículas, arenas pigmentadas negras, amarillas, pueden hacer un logotipo, pueden hacer igual, tener, de acuerdo a la imaginación, pueden hacer muchas cosas con los pisos epóxicos. Bueno, aquí hay algunas fotos reales de una industria. Esta es una compañía grande donde ya tenía un piso epóxico aplicado y aquí lo único que estamos haciendo es levantar ese piso, levantar el piso. Hay mucha humedad porque en esta fábrica todos los días cae agua, agua caliente, entonces se tuvo que levantar todas las juntas, hacer un trabajo de mucha limpieza, utilizando rotomartillos, utilizando escarificadoras y todo lo necesario para estar limpiando. Aquí están todas las arenas sílicas aquí, porque aquí sí se puso un mortero por su alta especificación de este piso, y estas arenas sílicas ya vienen mezcladas. Se recomienda mezclar 3 tipos de malla: 20-30, que es la malla más gruesa; 50-60, malla media; y malla fina, 100-110, en una proporción de 80% de la gruesa, 80% de la 20-10, 15% de la 60-70, la malla mediana, y 5% de la malla fina, 100-110. Esto es con el propósito de que la carpeta quede lo más compacta posible. Recuerden que la resina y el agente de curado es el aglomerado, es quien va a unir todas esas partículas, y obviamente va a tener mayor resistencia mecánica con esa combinación de arenas que si ponen únicamente la pura resina. Estas arenas sílicas deben de estar limpias, secas, de calidad, ¿no? Porque hay diferentes tipos de calidad de las arenas sílicas. Ahí están mezclando los productos. Si se dan cuenta, en este caso se utiliza directamente de los tambores de 220 kilos, va directamente a las cubetas para hacer las mezclas, y las mezclas son al momento, y obviamente se necesita una muy buena coordinación entre el mezclador, el aplicador, porque recuerden que una vez mezclados los sistemas, tenemos cierto tiempo para aplicar. Si ese tiempo nos gana, pues vamos a tener un producto deficiente, o no nos va a curar, o va a quedar con tagging. Entonces, esto es muy importante. Son obras grandes, mucha inversión, y un error de este tipo puedes decepcionarte del sistema epóxico, pero aparte perder mucho dinero. Ahí están viendo nuevamente el primario. Están aplicando el primario, se utiliza rodillos, brochas, jaladores y todo lo que consideren. Se utiliza el masking tape para el corte, para que se haga un trabajo mucho más estético. Pero este es el trabajo. Una vez que aplicamos el primario, nuevamente, esto ya no es una muestra. Aquí está el primario y estamos viendo cómo se están aplicando las arenas con la resina y se viene haciendo la carpeta epóxica. Aquí vemos cómo se está cubriendo todas las juntas. Estas juntas, posteriormente, si necesitan que sigan trabajando, se pueden abrir con un disco de corte y rellenar con un sistema flexible para que sigan trabajando. Si ya las juntas ya no trabajan, pueden quedar ocultas con la misma carpeta y no va a tener ningún problema. Aquí es donde se hacen las mezclas y se utilizan estos carritos para estar llevando la arena, el sistema mortero. Si se dan cuenta, al finalizar la carpeta prácticamente queda una alfombra, completamente una alfombra, y alcanzó a cubrir cualquier imperfección del concreto anterior, incluyendo las juntas. Incluso aquí en esta foto
pueden ver que en algunas partes se tuvo que, pues prácticamente abrir ese bache. Que sí, ese bache lo podemos cubrir con el mortero sin necesidad de hacer otro sistema. Todo viene cubriendo el mortero. Ahora, si no utilizamos un mortero epóxico y nada más utilizamos un sello epóxico, seguramente nos van a quedar muchas imperfecciones de este piso. Aquí, por eso se recomendó el mortero. Pero si el piso es nuevo o el piso no tiene mayor problema, podemos eliminar el mortero. O si la fábrica, almacén, bodega no va a tener alta resistencia a la compresión, alto soporte de peso, impacto, podemos utilizar simplemente el sello. Después, como se los mencioné, viene lo que es el tapaporo. Aquí se aplicó ya el tapaporo, queda totalmente sellado. Y finalmente viene la parte más interesante, que es el sello. En este caso se utilizó un sello color azul. Y se le dio una textura cáscara de naranja para evitar que la gente se esté resbalando, aunque estos pisos en presencia de agua llegan a resbalarse la gente, por eso se necesitan zapatos de seguridad para evitar este riesgo. Ya una vez teniendo el piso, el sello epóxico, ustedes le pueden poner líneas de señalamiento epóxicas y ese piso se va a ver como nuevo. Estos trabajos aunque son intensos, aunque es mucho trabajo de limpieza, pero una obra la puedes hacer en una semana, mientras que si tú quisieras poner un piso nuevo de concreto, te vas a llevar más de 15 días o hasta más, y al final vas a tener que poner un piso epóxico o en el concreto nuevo, porque si no, dentro de 3, 5 años vas a estar cambiando nuevamente el piso de concreto. Le reitero, en la industria de alimentos es una especificación que cada vez se va solicitando más, los pisos sanitarios. Bueno, aquí hay otro ejemplo muy claro de lo que les acabo de mencionar. Aquí es una fábrica química, aquí hay algunos reactores, se dan cuenta cómo se preparó el piso, ahí tienen sus juntas y lo mismo, se aplicó primario y se va aplicando lo que es el mortero, las arenas sílicas, el mortero y el acabado. Y si se dan cuenta el cambio entre la primera foto y la cuarta foto, pues es totalmente diferente. Pero nuevamente les reitero, los pisos epóxicos se rayan, se ensucian, hay que tener mantenimiento, que cómo se limpian, bueno, hay muchas formas de limpiar un piso, desengrasantes, incluso máquinas que lavan los pisos. Al paso del tiempo, cuando un piso ya está deteriorado, se puede aplicar un nuevo piso sobre el mismo, incluso pueden hasta cambiar de color. No, ya tienen el mortero, lo único que tienen que cambiar es la parte de arriba, el sello. Entonces se vuelve mucho más rápido y más económico el mantenimiento al paso de los 3, 5 años que quieran que ya se empiece a desgastar la primer capa, bueno, aplicar una nueva capa y sigues manteniendo tu piso para otros 5 o 10 años sin ningún problema, incluso cambiando de color, pero también es un proceso, hay que lijar el primario y el sello. Bueno, ya vimos algunas fotografías de lo que es el sello epóxico, los pisos epóxicos y las ventajas es durabilidad, obviamente, te da mucha durabilidad, fácil de limpieza, es muy fácil una vez que ya aplicaste un piso epóxico comparado con un piso de concreto normal, la estética pues visualmente cambia totalmente, seguridad desde muchos aspectos, resistencia química, resistencia a la abrasión y al impacto y control de desgaste, control de descargas electrostáticas. Bueno, estos son para pisos conductivos, no es el caso de la mayoría. Bueno,
El equipo de aplicación, como les mencioné, pueden ser desde una escarificadora, rotomartillos, pulidoras, mezcladoras, discos de adamante, piedra de copa, llana, rodillo y cualquier cosa que ustedes puedan imaginar para la limpieza. Aquí hay algunas muestras de lo que se necesitan. La lija de carburo, los pads para lijar, incluso para lavar los pisos ya una vez aplicados, las máquinas para limpiar, para pulir, los discos de corte, en fin, aquí están nuevamente discos de corte, las escarificadoras, el helicóptero que les mencionaba, en lugar de hacerlo llaneado de manera con personal, pues lo utilizas con un disco, eso es un poquito más eficiente, pero sin duda siempre la mano de obra calificada nos va a hacer que tengamos un mejor acabado, un mejor rendimiento de los productos y más equipo. Todo esto es equipo. Bueno, terminamos con la línea de productos que Fusion Epoxy tiene para su venta simplemente para mezclar y aplicar. Tenemos desde el Aguapoxy 100 para zonas húmedas como cámaras frigoríficas, cisternas donde hay humedad que no la puedes quitar. Bueno, aquí podemos utilizar el Aguapoxy 100 y tenemos el Quadpoxy 100 y 200 que son los sellos epóxicos, el Quadpoxy 400, la carpeta epóxica de alta resistencia mecánica, el Quadpoxy 500 también es un sello. Las pinturas, el Quadpoxy 621 y 626, que son propiamente pinturas, eso vienen en solvente, pero básicamente estas nosotros las recomendamos para pintar tuberías, tanques de almacenamiento, cosas donde sí se necesita pintura. Un piso epóxico no lo puedes utilizar para pintar una tubería porque sería muy grueso y nos llevaríamos mucho producto. Allí sí se utilizan pinturas para utilizar métodos tradicionales de aplicación de pinturas. También tenemos el Quadpure 700, que este es un poliuretano que les mencionaba para mantener el brillo, si es que fuera necesario. El Quadpoxy 800, que es un aditivo para bajar la viscosidad cuando necesitas bajarla sin necesidad de utilizar solvente. Para membranas y juntas flexibles, el Injepoxy 100. Inyección a concreto, cuando hay fisuras, el 200. Si necesitamos pegar adhesivo metal a concreto, está el 300 o también concreto nuevo a viejo, el 400. Resanador, si nada más lo que necesitas es resanar los baches de tu fábrica, el sello epoxi 100. El primero que les mencionaba, nada más A y B sin color, es sello epoxi 200 y finalmente el tapaporo que se necesita para garantizar que nos quede un color uniforme cuando aplicas el sello y cuando has utilizado un mortero epóxico. Bueno, de manera muy general es lo que son los pisos epóxicos. Es un negocio muy interesante, sin embargo también es de alto riesgo si no utilizas las materias adecuadas, las materias primas. Si es que tú lo vas a formular, debes de conocer de acuerdo a las sugerencias del fabricante. Si nada más lo vas a colocar, lo compras y lo colocas, bueno, aún así hay que tener mucho cuidado de seguir las instrucciones de cada uno de los productos, de respetar la relación de mezcla. Y bueno, es una aplicación más de los sistemas epóxicos que, como verán, seguimos hablando y podemos seguir hablando de aplicaciones de los epóxicos, pero bueno, lo que pretendemos con estos minutos es darles una idea de qué es lo que se puede hacer y ya de manera nos pueden visitar en nuestra página web de pisos epóxicos, de adhesivos, de materias primas, y ahí pueden encontrar más información. También en redes sociales están varias aplicaciones nuestras. En TikTok se sube prácticamente todos los días alguna aplicación de los diferentes productos que tenemos.
Yo les agradezco mucho nuevamente estos minutos para pisos epóxicos. Seguimos con el enlace de la Expo Ferretera. Seguimos en vivo, aunque a veces nos cuesta un trabajo enlazarnos por lo mismo de el internet de la zona, pero estamos transmitiendo desde allá. Seguimos en una plática.